Muchas gracias por acompañarnos a esta, la última charla del año de la libreta de Irma. Sin embargo, estoy muy contenta porque me acompaña una mujer a la que admiro muchísimo. Ella es escritora, periodista, cronista, performancera, actriz de teatro, dramaturga. Bueno, ¿qué no haces, Gabriela Wiener? Cuéntanos, ¿qué no haces? Hola Irma, o te faltaron varias, ¿ah? Madre, esposa, hijas, que, ¿no? De todo. Sí, la verdad es que hubo un momento en que como que lo de estar sentada ahí calentando el culo, escribiendo, no me bastó y quería salirme del texto de la página y desde hace mucho como que pruebo otras cosas porque me aburro mucho, soy una persona que necesita siempre estar entretenida, ¿no? De hecho, me gustaría tener como más, no sé, más oficios, ¿no? Para hacerlo mejor, pero bueno, en lo que hago, bueno, ahí intento alguna cosita, sí. Es muy importante lo que acabas de decir, de que también eres madre, también eres esposa y también eres hija y también eres descendiente de un hombre que se llamó Charles Spinner y vamos a hablar de esto acerca de Guaco Retrato, de tu última novela, novela no ficción que se sitúa entre el testimonio y todo esto y que a mí me ha interesado muchísimo regresar a los orígenes de parte de quién eres tú, porque una parte de quién eres tú está ahí, es bueno, eso creemos, este señor Charles Wiener, y me gustaría que habláramos de por qué inicias este recorrido en reversa en tu vida, Gaby, y qué es lo que encuentras para empezar. Sí, la verdad es que este libro lo he construido con una intención un poco distinta al resto de mis obras, porque yo he trabajado siempre desde la no ficción, la autobiografía, ¿no? Y esta vez, bueno, quise construir una historia, ¿no? A partir de un tema que me atravesaba y que sabía que era un pendiente para mí, ¿no? Y era el tema de mi identidad, ¿no? Ligada... digamos, mi cuerpo, ¿no? A mi cara de guaco retrato y y a mi apellido europeo y blanco, ¿no? Sabía que esta historia que se contaba en mi familia desde hace mucho tiempo, del antepasado Charles Wiener, ¿no? Que había llegado al Perú, ¿no? Que casi descubre Machu Picchu, que se llevó 5.000 piezas precolombinas, que las exhibió en la Exposición Universal, ¿no? Que se vivía con tanto orgullo con mi familia, ¿no? Por mi familia, en un país tan racista como el Perú, ¿no? Había simbolizado eso, ¿no? Como nuestro orgullo, como nuestro emblema, ¿no? Y de alguna manera, pues me fui impregnando un poco también, ¿no? Siendo una migrante de una excolonia en España, ¿no? De muchísima crítica descolonial, ¿no? En la propia vivencia, ¿no? No solamente desde fuentes librescas, sino en las comunidades en las que me muevo, ¿no? Y eso me permitió en los últimos años abordar una cosa que ya me preocupaba desde hace muchos años, que me parecía un tema a trabajar desde otros lugares también, ¿no? Y quise partir la crisis que está viviendo la protagonista, una crisis personal, ¿no? Amorosa, afectiva, sexual, ¿no? Con sus dos parejas, ¿no? Obviamente ella se llama Gabriela Wiener, está completamente ligada, ¿no? A mis vivencias, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto está traducido, llevado, ¿no? A la ficción, ¿no? Es verdad que es un libro que no es del todo ningún género, ¿no? Sino que va como transitando por varios, ¿no? Es como degenerado, ¿no? Como te ha costado ahí al principio decir de qué iba, ¿no? De si de ficción o no ficción, ¿no? Y creo que nada, esta cuestión de la identidad, de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué tenemos de repente un apellido así, una cara así? ¿Por qué nos ha tratado así el mundo? ¿Por qué nos atraen ciertos cuerpos? ¿Por qué otros no? ¿Por qué cuando nos miramos al espejo la imagen nos devuelve algo que de repente te lleva a un cuestionamiento, ¿no? O a un sentido de la exclusión, ¿no?
son todas cosas que rondan, ¿no? En muchísimas personas en Latinoamérica, con lo cual no es una herida solo mía, no es una herida solo de mi protagonista, sino de muchísima gente en nuestro continente, ¿no? Y obviamente tiene un origen colonial. Fíjate que eso es una de las cosas que más me interesaron del libro y bueno, está en el centro de toda la novela, la crítica al colonialismo y la manera de ver las cosas desde un enfoque totalmente decolonial, postcolonial. El tema de los cuerpos, Gaby, también es muy importante y quisiera abordarlo posteriormente, pero el asunto de cómo este antepasado tuyo, y no nada más él, porque tú hablas como de circos, porque eso eran en estos países que tenían colonias en América, en Asia y en África, y exhibían a personas de las comunidades originarias de estos países, como ahora vemos en el zoológico a los animales, que ojalá muy pronto se acabe eso también, pero cómo esta herida de tu pasado colonial digamos, se juega con la otra herida que tiene que ver con, como tú has dicho, tu cara de guapo retrato, tu cuerpo que tiene cierta constitución, cierto color de piel, cómo esas dos heridas se conjuntan y se subsanan en ti, Gaby. Sí, para mí fue como muy importante, ¿no? Digamos, transgredir, ¿no? Esa leyenda, ¿no? La leyenda del patriarca del que estábamos orgullosas, eh, ese hombre célebre europeo que había forjado toda nuestra familia, ¿no? Eh, y ir poco a poco desmontándola, ¿no? Por un lado, ¿no? Es este personaje que llega, ¿no? Y realmente se va, ¿no? O sea, deja un niño peruano aquí y se va a Europa y ya no mira atrás, ¿no? Y muchísimas familias, ¿no? Se han constituido de esa manera. Creo que eso está muy ligado, ¿no? A toda la experiencia violenta, ¿no? De lo que fue la conquista y la colonización, ¿no? Cuantísimas mujeres fueron violadas o tantísimas mujeres fueron despojadas o abandonadas, ¿no? En el caso de Charles, él además se lleva a un niño indígena, ¿no? Para probar que podía funcionar, ¿no? Su proyecto civilizador y de reeducación de un indio, ¿no? Yo leer esas historias, ¿no? Para mí me interpelaron, ¿no? Leer el lenguaje en el que él se refería a mi cultura, ¿no? A lo peruano, a lo cholo, a lo indígena. En estos momentos me rompió el cerebro, ¿no? Después de durante muchos años haber pensado que más bien ese apellido había sido mi pasaporte a la normalidad, ¿no? A la blanquitud, a los lugares de privilegio, ¿no? Eh, y cuánto racismo internalizado hay además en esos gestos familiares, ¿no? De sentirnos orgullosos de eso, ¿no? De haber firmado durante tanto tiempo solo como Wiener por eso, ¿no? Y cuando escarbas un poco más te encuentras toda esta historia, ¿no? Que él no solamente se había llevado esto como un gran científico, que no lo era en realidad, ¿no? Sino que había expuesto, ¿no? Para su gloria y condecoración, nada menos que en la Exposición Universal de París, donde además de los grandes inventos de la humanidad, como tú dices, estaban los zoos humanos, ¿no? Donde eran parques temáticos completos, ¿no? Sobre cómo vivían, ¿no? Los pueblos nativos, ¿no? En los lugares, los colonizados, en los territorios colonizados por las grandes potencias europeas, ¿no? Como si fueran animales, una cosa tremenda y que efectivamente todavía se sigue viendo contra los propios animales, ¿no? Una situación terrible que yo dije, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Claramente lo ligo además con, es una cuestión colonial, es una cuestión patriarcal, además que se hereda y va en línea directa, ¿no? Hasta antepasados mucho más directos, ¿no? O sea, ese despojo, ¿no? Ese expolio y ese abandono, ¿no? Vuelve a ocurrir una y otra vez en nuestras familias, ¿no? La protagonista, por ejemplo, se remite también a la historia de su padre, ¿no? Que durante mucho tiempo también en sus desarreglos emocionales, ¿no? Desde esta mirada patriarcal, ¿no? No ha tenido dos familias, ¿no? A las que les ha mentido, ¿no? Con las que ha tenido hijas, ¿no? Y les ha hecho sentir las únicas de su vida, ¿no? Que es otra vez mirarse ahí, ¿no? Mirarse también en esa otra herida, ¿no?
que explica muchas cosas de su presente, ¿no? Porque ella siente ese desamparo, ese miedo siempre a ser abandonada, ¿no? Esa ansiedad, esos celos, ¿no? Que le están ocurriendo con sus parejas, ¿no? Precisamente porque viene de relaciones así, ¿no? Atravesadas por hombres que se van, ¿no? Que dejan, que traicionan, que no dicen las cosas con claridad, ¿no? Y ella se está construyendo a partir de eso y tiene muchísimo miedo a convertirse en Charles, a convertirse en su padre, ¿no? A no hacerlo bien, ¿no? Obviamente es un personaje que abraza todas sus contradicciones también, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no hacerlo? ¿No? ¿Cómo no sentirse así? Cómo no haber pasado por ese sentimiento de no sentirse deseada, de no sentirse querida, ¿no? Y, por supuesto, haber sufrido en su cuerpo violencias racistas, ¿no? Así como hemos estado en una revisión sobre las violencias de género de una manera bestial en los últimos años, creo que hace falta también, y creo que mi libro apunta a eso, ¿no? A revisar todas las marcas que nos ha dejado la violencia racista, ¿no? En nuestros cuerpos, la violencia colonial, ¿no? Y cómo eso afecta a nuestro día a día, ¿no? O sea, nadie duda, ¿no? De que una persona que ha sufrido abuso sexual, acoso o violaciones, ¿no? O maltrato, no puede llevar, ¿no? Un tipo de relación, ¿no? Pues normal o feliz o armónico o pleno en su vida, ¿no? Pero nadie se hace la pregunta de qué manera la gente que ha sufrido racismo también, ¿no? Está afectada por ello, también sus relaciones están marcadas por ello, ¿no? Las maneras en que ama, en que forma familia, en que es madre, etcétera. Todo esto también está marcado por esa violencia y que no es una violencia que podríamos llamar individual, ni es algo que le haya pasado a ella o a mí en nuestras familias, ¿no? Sino que viene de muy atrás y es histórica, ¿no? Y si revisas la historia, ¿no? Y a mí me interesaba hacer eso también, ¿no? Era mirar por qué de repente habíamos puesto en un pedestal al hombre que se había ido, ¿no? Sin hacerse responsable, que es más, que se había robado un niño, ¿no? Y por qué habíamos borrado del todo la memoria de ella, por ejemplo, ¿no? De la matriarca de la familia en la que empieza esa estirpe, ¿no? Y cómo ¿no? Somos también eso, ¿no? Una suma de borrados, ¿no? Que a mí me Sí. interesaba recuperar, ¿no? Me interesaba sacar del polvo, del polvo del desierto, ¿no? Que precisamente son los huacos que están ahí enterrados. Claro, y además es toda esta reflexión y bueno, este encuentro que tiene la protagonista con una mujer también racializada, que parte de un grupo en donde se reúnen estas mujeres racializadas y empiezan a decolonizar sus cuerpos y sus relaciones sexuales. También esa parte me parece muy importante. ¿Nos comentas brevemente, Gaby, por favor? Sí, claro. Ella en su búsqueda, digamos, ¿no? De liberarse, ¿no? Por un lado, de sentirse colonizada, ¿no? Por el cuerpo blanco, ¿no? De la mujer de la que está enamorada. Por el otro lado, despatriarcalizarse también en sus relaciones con los hombres, ¿no? Por otro lado, también mirarse y cuestionarse, ¿no? El hecho de que ella misma, ¿no? También se siente en muchos momentos colona, ¿no? En muchos momentos violenta, en muchos momentos posesiva, ¿no? Una conquistadora o más, ¿no? Y en esa revisión, ¿no? En la que busca ayuda y ella lo dice así, bueno, no me voy a meter en un taller de cerámica, ¿no? No soy blanca. El libro en realidad intenta como en todo el rato tener así como momentos muy irónicos y de humor. Recurre, ¿no? A un taller de descolonización, el taller de descolonización del deseo, porque es precisamente la protagonista donde va a encontrar eh, donde hacer ese trabajo y no hacerlo sola, sino hacerlo en comunidad, ¿no? Porque muchas otras mujeres como ella están teniendo los mismos problemas, ¿no? Están sintiéndose igual, excluidas del mercado de los cuerpos, del mercado del deseo, o están teniendo unas relaciones de desigualdad feroces en sus propias parejas, ¿no? Que no solo tienen que ver con el género, que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la clase, ¿no? Ahí es donde, digamos,
aterrizo o encarno, ¿no? Cosas que de las que ha estado hablando el feminismo en los últimos años, como la interseccionalidad, ¿no? Y es allí donde va a encontrar entendimiento, comprensión para sí misma, ¿no? Desde el cuerpo, desde un cuerpo como el de ella, ¿no? Por primera vez, ¿no? Va a desear un cuerpo que se parece a ella misma y va a entender por qué, ¿no? Por qué ella no se quería, por qué no se amaba, por qué el espejo le devolvía horror, ¿no? Porque finalmente eso es lo que le habían enseñado y le habían impuesto, ¿no? Tú tienes que enamorarte del blanco, tú tienes que desear al blanco o a la blanca, ¿no? Porque así estarás más seguro, ese será tu espacio seguro, como un apellido Wiener, de alguna manera, ¿no? Cuando ella se libera, digamos, más bien como se confiesa en un proceso de descolonización, ¿no? No es algo completado, ni que termina, ni al que llega, ¿no? Porque sigue enamorada de su novia blanca, por ejemplo, ¿no? Pero sí que abre una compuerta, ¿no? De repente eso la despierta a ella y creo que puede ser, en realidad, ojalá deseo que sea un despertar también para muchas, o sea, que podamos encontrarnos en esta conversación, ¿no? De abrir nuestros cuerpos hacia nuestras hermanas, hacia criaturas como nosotras mismas, que durante tanto tiempo hemos despreciado, ¿no? Porque nos han despreciado, porque como nos despreciaron, ¿no? Deseamos estar en ese lugar donde no seamos despreciadas. Y es bien complicado, ¿no? Porque pues el racismo internalizado es muy complicado, como la homofobia internalizado. Es muy complicado de explicar porque parte de una vulnerabilidad y parte obviamente de una vivencia de lo violento, ¿no? Y eso es duro y cada persona tiene su manera de trabajarlo, de reivindicarlo, de encontrar su reparación, ¿no? Alguna gente lo encontrará algunas cholas lo encontraremos en cuerpos blancos, otras lo encontraremos en cuerpos marrones y volveremos, ¿no? A fundirnos también en algo parecido a nosotras y eso será también liberador, ¿no? Solo saberlo es importante, solo saber que hemos estado, digamos, todo el rato dentro de un sistema que nos decía a quién desear, a quién amar, ¿no? Y que no éramos nosotras mismas. Totalmente, Gaby. Y la verdad es que yo te agradezco mucho y creo que muchas lectoras te vamos a agradecer, lectoras, lectores, lectoris en todo el mundo, haber escrito Guaco Retrato, sobre todo quienes vivimos en Latinoamérica, quienes hemos padecido de una u otra manera opresiones y discriminación. Y yo te agradezco mucho estos minutos para Sin embargo al aire, Café y Noticias de Sin embargo al aire. Muchas gracias a todos y tengas un feliz fin de año, Gabriela Wiener. Encantadísima, Irma. Gracias por escuchar y por leer. Un beso.